nací en Tamaulipas, pero viví mucho tiempo en México y ahí estudié literatura dramática y teatro en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Llegué a Querétaro en 1990 a trabajar a la Secretaría de Cultura como promotor y desde ahí empecé también a organizar un grupo de teatro. Primeramente se llamó TAI porque significa mezquite en otomí y siempre me ha llamado la atención la cultura popular y la cultura indígena. En noviembre de 1990, si mal no recuerdo, en el Jardín Cenea, abriéndole el telón a Guillermo Velázquez y los Leones de la Sierra de Jichú. Y empezamos con una obra que se llama Calaveras del Montón, que es una obra celebratoria del Día de Muertos, ¿no? Una obra política. A mí me interesa la escritura, la dramaturgia y la dirección, básicamente, pero también la entrada a la actuación por necesidad. Ya sabía de un grupo que estaba aquí, que era un compa de la escuela de filosofía, de la misma carrera, que es el Borrego, Gustavo Silva, de banqueta. Me topé con una revista Querétaro, donde traían los restos de un insurgente queretano muy poco conocido, que era Pigmenio González, otro González. Ahí contacto en el Museo de Historia de aquí de Querétaro, a Manuel Oropesa, a María Crespo, que trabajan ahí, son investigadores, a Agustín Escobar, que es amigo de ellos, y fundamos el Mitote en 1993 como colectivo de artistas e intelectuales queretanos y en 1994 como asociación civil. Llegamos a tener un espacio ahí en Filomeno Mata número 18 y que operó más o menos del 93 al 96. Ahí estrenamos obras también de otra compañera, Carlomagna García, un monólogo llamado Muñeca de Casa, ex convento de Capuchinas, era sede del PRI, había sido cuartel, había sido muchas cosas, y entonces recupera un espacio para la cultura que a mí me parece muy importante, el Museo de la Ciudad, y nosotros somos, me atrevo a decir, si no los primeros, quizá uno de los primeros. Ahí estrenamos prácticamente la cancha, lo que ahora es el foro múltiple, era la cancha de básquetbol. Ahí estrenamos eh, en el contexto del aniversario de los 100 años de Bertolt Brecht, la obra Un hombre es un hombre. Le habían dado el Nobel a Darío Fo y Manuel Oropesa dirige y traduce, porque el trabajo de él también es muy importante de traductor, el Misterio Bufo. Y de alguna manera estos dos autores son parte de nuestra guía, digamos, ideológica, política del teatro que hicimos en el Mitote, ¿no? Que estamos todavía haciendo, desde que se fundó, una idea de teatro político, de teatro con crítica social. Manuel hizo un espectáculo de poesía sefardita y poesía contemporánea, Amor en dos tiempos, con una soprano, Ángeles Maciel, que era parte del grupo. Pues yo convoco a actores de diferentes lados, a Luis Rabel, a Mónica Cadena, que había sido parte del grupo Sopilote de San Luis Potosí, a jóvenes como Benjamín, está Laura Acevedo, y tuvimos temporada ahí con el estreno de Los restos de la tangerina, ¿no? De Luis Enrique de Legón. Perdón, en el 97, para irnos un poquito con el tiempo, organizamos el primer foro ciudadano de arte y cultura, en donde participan mucha gente de la comunidad, no solamente de teatro, también de literatura, entre ellos Guillermina Bravo, que es la que propone una ley de cultura para Querétaro en el 97, porque ya estábamos viendo un poquito el asunto de la problemática, ¿no? del teatro y de la cultura en Querétaro. Organicé un autodiagnóstico del teatro en Querétaro, donde participaron Franco Vega de la cartelera, participó Ramiro Cardona, que ya acaba de fallecer, que estaba en la CUR, participaron José Roberto Vergara, participaron varios teatreros, no todos, pero sí una parte, y estuvo de observador Rodolfo Obregón y
Enrique Villa, que era funcionario cultural en ese momento, pues para hablar del teatro en Querétaro, ¿no? De ahí salió una organización que duró casi un año, poquito más de un año, que se llamó la Unión de Teatristas Independientes de Querétaro, la UTIC. Habíamos dicho que el primer trabajo lo dirigiera pues el compañero que tenía más experiencia en ese momento, que era Gustavo Silva. Y yo propuse una obra de mi maestra, Coral Aguirre, que ya he mencionado, que se llamaba La Cruz en el Espejo, sobre Sor Juana Inés. Gustavo declina por cuestiones personales, entonces me avientan al ruedo a mí y durante 7 meses yo llevé la dirección de la obra y al final la terminaron Ramiro y Gustavo. Pero lo importante es de que, digamos, este trabajo fue a la muestra nacional, fue muy bien y durante un buen tiempo, digamos, fue un trabajo que causó referente, ¿no? Tanto en lo local como a nivel regional, ¿no? La Cruz en el Espejo de Coral Aguirre. El diseño del, digamos, escénico yo lo había planteado precisamente en el museo, como un teatro itinerante donde los actores tenían que subir y bajar. Fue la última célula viva que quedaba del teatro independiente en Querétaro. Ese esfuerzo fallido que tuvimos varios, ese fracaso, por así llamarlo, organizativo, estaba en un contexto en donde se acababa de crear el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Eran grupos que se ponían la camiseta, que pertenecían a un grupo, que tardábamos entre 6 y un año en una puesta en escena. Se fue acabando esa concepción organizativa del teatro, ese modo de producir teatro, y apareció el asunto de las becas, ¿no? Y recuerdo muy bien que Rodolfo Obregón me dijo, pues es que ahora el tiempo es de las becas, ¿no? Como tiburones hay que ir por las becas. En el 94 viene Luis de Tavira, ¿no? Ese fue un parteaguas, ¿no? En la Casa del Faldón fue el diplomado. Definitivamente es que perfila mucho la nueva realidad del teatro, pues de hacer más que grupos, elencos, ¿no? La identidad del grupo, el nombre, una línea programática experimental o política o social del teatro. Ya no se discute qué obra vamos a poner y por qué la vamos a poner, sino que ahora qué papel me toca, si me van a pagar o no me van a pagar, y un fenómeno que se ha dado intensificado en los últimos años, estar en 2 o 3 o hasta 4 puestas en escena de manera simultánea, ¿no? Y ahora yo considero que se vive más una cuestión muy individualista, ¿no? O sea, son procesos más cortos, pero también menos profundos, o se plantean menos profundidad, ¿no? Son trabajos más al vapor. Retomar la propuesta de la Ley de Cultura que había hecho Guillermina Bravo en el 97, organizamos foros ahora en Querétaro y en Cadereyta y en Jalpan con los, no solamente los creadores, con lo que nosotros llamamos los trabajadores de la cultura. Ahí participó Luis Enrique Ortiz Monasterio, Legoma, Alberto Arellano, que venían de la literatura. Tuvimos la asesoría de la Comisión de Derechos Humanos que presidía el doctor Bernardo Romero, porque a través de la comisión podíamos plantear una ley de cultura que nosotros veíamos ya por los mismos trabajos del foro, en donde participó, me atrevo a decir que el 90% de la comunidad artística, no nada más teatral, un organismo autónomo de cultura, con presupuesto propio, que no dependa de la buena voluntad o la discrecionalidad del gobernador en turno, por ley. Fue nuestra última utopía, por así llamarla, porque sí logramos crear un documento, después de casi un año de trabajo, una propuesta de ley de un organismo de cultura autónomo y descentralizado, con presupuesto propio, planos de la comunidad, etcétera. Pero lo presentamos a la legislatura, a la 54 legislatura, y pues lo que resultó fue el Instituto Queretano de la Cultura y las Artes. No nos tomaron en cuenta, hicieron una ley bastante convencional. Fui finalista con Coral de Sombras en 2 concursos, el Herrera Castañeda, y en la Ciudad de México el Teatro de Fuego Nuevo con la misma obra. La Alejandrina en el 2005 por
poética para el Abulón en la especialidad de teatro, que es un premio que otorga la Universidad Autónoma de Querétaro. Di mucho tiempo clases en la Escuela de Escritores, de dramaturgia, y he dado innumerables talleres. La Casa de Cultura Ignacio Mena la quisieron más que privatizar, convertirla en oficinas. Entonces la desalojaron y la entonces directora Mónica Cadena y Julio César Cervantes pidieron auxilio, se fueron a refugiar al Museo de la Ciudad y de ahí hicimos un movimiento para defender la Casa de Cultura, haciendo que la casa fue donada por un particular, el doctor Ignacio Mena, al pueblo de Querétaro pues para la cultura y para la educación del pueblo, ¿no? Y escribí una obra que se llama Madre Revolución sobre el zapatismo en Querétaro, con una personaje poco conocida. Siempre buscamos como aportar algo al teatro y a la historia en Querétaro. Conocida Petra López de Noriega, que fue enlace de Zapata y Villa en la Sierra Gorda queretana. Aquí decía algo, quiero hacer un reconocimiento al Museo de la Ciudad, donde siempre estuvo cerca el compa Manuel Oropesa, porque él fue asesor y fue de los que se les consultó en su calidad de museógrafo y de promotor sobre la viabilidad de este museo, y siempre lo apoyó, igual que Gabriel Corner, y que se convirtió en la Casa del Teatro y de las Artes en Querétaro. Es una fortuna para Querétaro contar con el Museo de la Ciudad. El problema ahora, nosotros también dejamos de participar ahí, es la saturación. Como los espacios se han privatizado y te cuesta, como si fuera salón de fiestas, te alquilan los teatros y los espacios, como el Teatro Alameda, el Rosalío Solano, todo te lo quieren cobrar, ¿no? Pues lógicamente todavía se preguntan algunos funcionarios, ¿y por qué se van a meter al Museo de la Ciudad? Pues porque hay condiciones para los grupos, ¿no? Nadie se ha hecho rico del teatro en ninguna parte del mundo, ¿no? A excepción del teatro comercial, ¿no? Y el otro espacio que reconocemos es el Museo Histórico de la Sierra Gorda, que coordina Junípero Cabrera, que es un promotor regional de cultura, y que nosotros siempre decimos que si hubiera un Junípero Cabrera en cada municipio, este país sería otro a nivel cultural, ¿no? En 2009 nos separamos, Manuel y yo, y decidimos hacer otros trabajos después de casi 20 años. En 2014 cumplimos, en 2013, pero oficialmente en 2014 cumpliríamos 20 años juntos. Con Manuel Oropesa, que considero otro de mis maestros, pues le debo mucho, ¿no? Tanto como teatrero como persona. Pues hemos seguido presentando y vendiendo funciones, presentándonos en colonias, en comunidades, dentro y fuera de Querétaro, pero como nos fuimos del centro de la ciudad, pues haz de cuenta que ya no existimos, ¿no? Y ese yo lo veo un problema, es un síntoma de la errada política cultural que tenemos desde hace muchos años, y que parece ser que no tiene remedio, ¿no? Que es concentrar todo, hacer algo como una vitrina en el centro. De hecho, no hay ninguna casa de cultura nueva en la ciudad desde hace más de 20 años, ¿no? También en el 2003 hicimos un intento de un centro de documentación del teatro en Querétaro, como asociación civil, que se iba a llamar Coligallo. De hecho, como Coligallo convocamos a un encuentro, ahí participaron pues de los Rabel, participó Rafael Lozada en el teatro antes de los cómicos, José Luis Álvarez Hidalgo, Ricardo Leal, estuvieron casi todos. En ese contexto hicimos un homenaje a un cronista y crítico de teatro que ya no está entre nosotros. Yo creo que es parte de la historia del teatro queretano, de alguien confiable, ¿no? como cronista y crítico. La parte histórica contó con investigaciones de la Universidad Autónoma de Querétaro, de estudiantes o ya en maestría, haciendo investigación sobre el teatro en Querétaro, desde Blanca Gutiérrez Grajeda, una maestra Ochipinti, Edgardo Moreno, que son investigadores profesionales que estaban investigando sobre el teatro
en Querétaro, desde el siglo XVI hasta el XIX. El Teatro de la República, el primer teatro que hubo en Querétaro, que fue el Coligallo. Yo creo que la despolitización de cualquier cosa, del teatro, de la academia o de la vida cotidiana, nos lleva a perder una gran parte del sentido que tiene la vida, ¿no? Y entonces nos convertimos como en enemigos del pueblo, ¿no? Cuando hacemos una crítica social. Esa pérdida de esa capacidad de diálogo y de reflexión colectiva es lo que nos tiene ahorita sumidos en la crisis que actualmente vivimos. Se pierde la convicción cuando el actor pierde su centro, cuando el actor se vuelve un instrumento de un director nada más. Un manifiesto de principios, que creo que ya no lo hacemos. No hay discernimiento de por qué una obra es mejor que otra, cualquier obra es igual. Yo tuve experiencias así con jóvenes de que pues se van de una obra a otra, digo, pero esa obra no te va a formar, no es teatro. Lo que forman los actores son los buenos textos o los buenos montajes. Les daba igual, el chiste era estar arriba del escenario. Ahí es donde pienso que se rompe. Veo al teatro en Querétaro preponderantemente comercializado, demasiadas comedias superficiales, de entretenimiento nada más. Lo de las leyendas es una aberración, francamente, desde mi punto de vista, porque Querétaro tiene una gran historia y sin embargo se ha reducido a unas cuantas episodios así de que yo llamo espantar con el petate del muerto, ¿no? Que los talleres se han pervertido y entonces tenemos a muchos talleristas que ahora imparten talleres, cobran por dar talleres y que francamente no tienen ninguna formación teatral excepto haber tomado 2 o 3 talleres. Entonces hay mucha deformación profesional en la cuestión del teatro. El problema es si realmente lo que estamos haciendo es teatro. Y yo dejaría pues este planteamiento, ¿no? Como algo que tendríamos que reflexionar porque a la larga se van a ver los resultados, ¿no? Que es cada vez menos teatro y cada vez menos teatro y cada vez más entretenimiento.